Buenas tardes, mi nombre es Jesús Miguel Morenchel Cuevas del grupo Primero C y este es mi video de presentación de examen. Flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica se refiere a la capacidad del organismo para cambiar eficientemente entre diferentes fuentes de combustible y ajustar el metabolismo según las demandas energéticas y las condiciones ambientales. Este proceso es esencial para mantener la homeostasis energética y adaptarse a diversas situaciones como lo son el ayuno, el ejercicio y los cambios en la disponibilidad de nutrientes. Generalmente nuestro cuerpo obtiene energía de los alimentos que consumimos, debido a que estos se componen principalmente de carbohidratos, grasas y proteínas. Cada uno de estos nutrientes sigue una vía metabólica diferente para ser convertidos en energía utilizable por nuestras células. Esta está influenciada por varias hormonas como son la insulina, el glucagón, la adrenalina y el cortisol. Estos actúan como mensajeros químicos para regular el metabolismo de los diferentes nutrientes, como por ejemplo la insulina facilita la absorción de glucosa por parte de las células, mientras que el glucagón estimula la liberación de glucosa almacenada en el hígado. De igual forma, el almacenamiento y la liberación de energía se debe a que nuestro cuerpo forma glucógeno en el hígado, además de los músculos, así como en forma de triglicéridos en tejido adiposo. Durante el ayuno o el ejercicio se movilizan estas reservas para mantener los niveles de glucosa en la sangre y proporcionar energía. Por otro lado, a nivel celular, la flexibilidad metabólica implica cambios en la expresión genética y la actividad enzimática de nuestro cuerpo, lo cual hace que se optimiza el metabolismo en diferentes sustratos. En este caso, las células aumentan la expresión de enzimas involucradas en la oxidación de ácidos grasos para obtener energía de las grasas almacenadas. Un ejemplo es durante el ejercicio, debido a que en este momento nuestro cuerpo necesita energía adicional para mantener la actividad muscular. En respuesta a esto, nuestro cuerpo aumenta la utilización de glucógeno muscular y las grasas como combustible. Esto genera que se produzcan más cambios en la regulación hormonal para promover la liberación de glucosa y ácidos grasos. En resumen, la flexibilidad metabólica es un proceso complejo que implica la coordinación de múltiples sistemas y adaptaciones a nivel celular, además de adaptaciones sistemáticas para asegurar un suministro constante de energía y mantener la homeostasis en diferentes condiciones fisiológicas y ambientales. Glucólisis aeróbica. La glucólisis aeróbica es un proceso fundamental en el metabolismo celular que ocurre en el citosol de la célula, ya que ésta se descompone y la glucosa genera energía para formar un ATP. Esta siempre tiene que estar en presencia de oxígeno. La glucólisis comienza cuando una molécula de glucosa de 6 carbonos se fosforila, es decir, se le añade un grupo fosfato. Esto se lleva a cabo mediante la acción de enzima hexoquinasa que utiliza ATP para caracterizar esta reacción. El resultado de esta es la formación de la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se isomeriza en fructosa 6-fosfato mediante la acción de enzima fosfoglucomerasa. La fructosa 6-fosfato se fosforila nuevamente utilizando otra molécula de ATP para formar fructosa 1,6-bifosfato. Esto genera una reacción que es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa. Esto hace que la fructosa 1,6-bifosfato se encienda en 2 triosas fosfatos, dixotritesona, fosfato DHTAP y glicérido 3-fosfato. Esto es catalizado por la enzima aldolosa. El DHAP se convierte en otra molécula que genera enzima triosa fosfato isomerasa, lo cual genera que ahora tengamos 2 moléculas de esta misma que continúan el proceso. En la fase de recuperación del ATP, cada molécula experimenta una serie de reacciones que conduce a su oxidación. En este proceso se reduce el cofactor NDA más NADH y se fosforila ADP para formar el ATP. Estas reacciones ocurren en 2 etapas. La primera, en la oxidación de gliceraldehido 3-fosfato, el G3P, y se oxidan 1,3-bifosfoglicerato, mientras que el NDA se reduce a NDH. Esta reacción es deshidrogenasa, formando el ATP 1,3-bifosfoglicerato. Este se fosforila a 3-fosfoglicerato, generando ATP mediante la transferencia de un grupo fosfato. Esta reacción es catalizada por la fosfoglicerato quinasa. Esto provoca una fase de producción del ATP y del piruvato. La generación del piruvato incluye la conversión del 3-fosfoglicerato en 2 fosfogliceratos y finalmente la transferencia de un grupo fosfato de
fosfopiruvato para formar el ATP y el piruvato. Estas reacciones son catalizadas por la enolasa y el piruvato quinasa respectivamente. Al final de la glucólisis aeróbica se han producido 2 moléculas netas de ATP, ya que se usaron 2 moléculas de ATP al principio para iniciar el proceso. 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa que ingresó al proceso. Estas moléculas de piruvato pueden ingresar al ciclo de Krebs, y si hay presencia de oxígeno suficiente en la célula, donde se oxidarán aún más para generar más ATP. En la cadena de transporte de electrones, si no hay más oxígeno disponible, el piruvato puede convertirse en lactato o entrar a la fermentación alcohólica, dependiendo del tipo de célula. Glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica es un proceso metabólico fundamental que ocurre en el citoplasma de las células para convertir la glucosa en piruvato, produciendo energía en forma de ATP en ausencia de oxígeno. Este proceso consta de una serie de 10 reacciones enzímicas. La glucólisis comienza con la fosforilación de la glucosa, que es catalizada por una enzima hexoquinasa. En este paso, una molécula de ATP dona un grupo fosfato a la glucosa, formando glucosa 6-fosfato. En la fase de la ruptura, o sea la isomerización, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato mediante la enzima fosfohexoisomerasa. Luego, en la fosforilación de la fructosa 6-fosfato se fosforila nuevamente utilizando una molécula de ATP para formar fructosa 1,6-bifosfato mediante una reacción catalizada por la fosfoestructura quinasa 1. Luego, la fructosa 1,6-bifosfato asciende en 2 moléculas de 3 carbonos, dixoacetona, fosfato DHPA y gliceraldehido 3-fosfato mediante la acción de la aldolasa. Luego, la isomerasa convierte rápidamente una molécula en DHP y otra en G3P para mantener el flujo de la glucólisis. Cada molécula entra en una serie de reacciones donde se produce ATP y se produce una partícula, la cual deshidrogenasa y cataliza una reacción en la molécula según el bifosfoglicerato. En esa etapa también se produce ATP por la fosforilación a nivel sustrato. En cuanto a la producción del piruvato en estas últimas reacciones, este se descompone para dar paso a este mismo y se forma ATP mediante la fosfogliceración. Al final de la glucólisis, cada molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato y estas se convierten en 2 moléculas netas de ATP. Debido a esto, 2 de NADH. Esto produce, a final de cuentas, estos productos finales pueden ingresar a diversas vías metabólicas dependiendo de las necesidades energéticas y las condiciones celulares. En ausencia de oxígeno, claro está. El piruvato puede convertirse en lactato para regenerar el NAD y así permitir que la glucólisis continúe funcionando en un proceso conocido como la fermentación láctica. Ciclo de Cori. El ciclo de Cori es un proceso metabólico que ocurre en el cuerpo humano, especialmente en los músculos y en el hígado. Esto durante la actividad física intensa o en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. Este ciclo es esencial debido a que forma y regenera el ATP, la cual es la principal fuente de energía celular cuando la producción de energía aeróbica no puede satisfacer la demanda. Esta se da durante la concentración muscular intensa, en la que el tejido muscular necesita un suministro rápido de energía para satisfacer esta demanda. Las células musculares llevan a cabo la glucólisis, el cual es un proceso en el cual la glucosa se descompone para producir ATP. Sin embargo, en ausencia de oxígeno suficiente por parte del piruvato, el producto final de la glucólisis se convierte en lactato, en lugar de entrar en el ciclo de Krebs en las mitocondrias para ser completamente oxidado. El lactato producido en los músculos se libera al torrente sanguíneo y se transporta al hígado. En el hígado, el lactato es captado por las células hepáticas y se convierte nuevamente en piruvato a través de glucogénesis. Luego, el piruvato se transforma en glucosa a través de una serie de reacciones enzimáticas, generando la liberación de glucosa en la sangre. La glucosa producida en el hígado se libera en el torrente sanguíneo para ser transportada a los tejidos, incluidos los músculos, donde puede ser utilizado nuevamente como fuente de energía a través de la glucólisis. La glucosa circulante en la sangre es captada por los músculos y es utilizada como sustrato para la producción de energía a través de la glucólisis. El ciclo de Cori es un ejemplo de cómo el cuerpo puede adaptarse para mantener la producción de energía durante condiciones de alta demanda energética o baja disponibilidad de oxígeno. La glucogénesis.
La glucogénesis es un proceso que ocurre en el cuerpo humano, principalmente en el hígado y en el tejido muscular, donde se forma glucógeno a partir de la glucosa. El glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa, la cual es la principal fuente de energía para el cuerpo humano. La glucogénesis está regulada principalmente por dos hormonas, la insulina y el glucagón. Cuando los niveles de glucosa en la sangre son altos, como después de una comida llena de carbohidratos, el páncreas libera insulina. Esta hormona estimula la captación de glucosa por parte de las células y promueve la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo. La glucosa es absorbida por las células hepáticas y musculares a través de transportadores específicos de glucosa, como lo son el GLUT2 y el GLUT4. Una vez dentro de la célula, la glucosa es fosforilada por la enzima hexoquinasa en el hígado para formar glucosa 6-fosfato, que es un sustrato clave de la síntesis del glucógeno. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato mediante la enzima fosfoglucomutasa. Luego la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato mediante la enzima fosfoglucomutasa. Luego la glucosa 1-fosfato se une al UDPI, que es la uridina difosfato, para formar UDP-glucosa. Mediante la acción de la enzima glucosa 1-fosfato, esta se agrega a una cadena de glucógeno mediante la acción de la enzima glucógeno sintasa. Este proceso se repite formando una cadena ramificada de glucógeno. La glucogénesis está finamente regulada para mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de un rango normal. La insulina es la principal hormona que estimula la glucogénesis, mientras que el glucagón se libera cuando los niveles de glucosa en la sangre son bajos. Además, otros factores como el ATP y el AMP también pueden influir en la actividad de las enzimas implicadas en la glucogénesis. En pocas palabras, la glucogénesis es un proceso esencial para regular los niveles de glucosa en la sangre, almacenando el proceso de glucosa en forma de glucógeno para su uso posterior cuando los niveles de glucosa disminuyen.